Buenas tardes a todos los amigos y amigas que están en sintonía con el Tribunal de la Tarde y de manera especial con este segmento de sumario. Señores, continúan las reacciones a la carta que envió el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Carlos Amarante Barret, y aspirante a la nominación presidencial al expresidente Leonel Fernández. En esta carta, Carlos Amarante Barret le dice al expresidente Leonel Fernández que si él cesa de aspirar a la presidencia de la República o a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, de inmediato los vientos reeleccionistas pararán. Esto ha generado mucha roncha porque se dice que Amarante debe actuar como un verdadero demócrata y no pedirle al expresidente Leonel Fernández que cese sus aspiraciones, sino más bien prepararse para terciar contra él en el proceso electoral que se avecina a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y verdaderamente, si lo vemos desde esa óptica, el expresidente Leonel Fernández no tendría por qué parar sus aspiraciones a la presidencia de la República porque la Constitución le permite aspirar. Ahora, si nosotros vemos también otros planteamientos que hace el doctor Carlos Amarante Barret, nos daremos cuenta de que desde el punto de vista político tiene toda la razón, aunque muchos no estén de acuerdo con lo que plantea. Dice el doctor Amarante que los deseos de volver a la presidencia del expresidente Leonel Fernández está impulsando como reacción dialéctica a un amplio sector del PLD a presionar al presidente Danilo Medina para que opte por un nuevo mandato presidencial. Y esto, lógicamente, muchas personas no lo comparten, pero la realidad política es esa, de que a medida que el expresidente cobra fuerza o sale a la palestra pública promoviendo su proyecto político presidencial, genera como reacción que también las fuerzas políticas que están organizadas alrededor del presidente Danilo Medina lo motiven a que salga de nuevo al ruedo presidencial a las elecciones para presentarse ante el electorado. Y esto es así por lo siguiente. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo que significa reelección, no es más que volver a elegir o volver a aspirar. Es decir, que cuando se habla de reelección no solo podemos referirnos al presidente Danilo Medina, sino que también tenemos que incluir al expresidente Leonel Fernández, que aspira a un cuarto mandato presidencial, porque en los últimos años, o sea, si nosotros sumamos desde el primer cuatrienio 96-2000 hasta el año 2004 y 2012, el expresidente Leonel Fernández ha gobernado 12 años el país. Entonces, uno se pregunta, ¿qué nuevo puede aportar a la presidencia de la República? ¿O qué soluciones podría aportar a la presidencia de la República? ¿O qué ilusiones de cambio pudiera generar en el electorado una persona que ya ha gobernado 12 años la presidencia de la República y aspira a volver por 8 años más? Entonces, lógicamente que esto lo que constituye en términos biológicos es una retranca para el impedimento del surgimiento de un nuevo liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque así como el expresidente tiene el derecho legítimo a aspirar, asimismo también, y esto es bueno que se sepa, el Congreso de la República Dominicana o el Poder Ejecutivo o cualquier otro que pueda presentar una iniciativa de ley tiene el derecho constitucional de someter cualquier tipo de modificación a la Constitución para lo que se entienda pertinente, siempre y cuando se cuente con la fuerza en el Congreso Nacional. Porque a esto se quiere esbozar que es un irrespeto a la Constitución si se promueve una modificación a la misma. Claro que no, señores, es imposible, porque un irrespeto a la Constitución solo se da cuando se da un golpe de facto, cuando se da un golpe de Estado, cuando se da un régimen autoritario como el de el dictador Nicolás Maduro, que de manera arbitraria convoca unas elecciones, que encarcela a sus adversarios y comete cualquier tipo de artimañas para mantenerse en el poder. Pero en un régimen democrático como el de la República Dominicana, donde existe una oposición con capacidad real de conquistar el poder, siempre y cuando presente una oferta electoral que sea creíble y confiable para el electorado,
en nuestro país es totalmente legítimo que se utilicen los mecanismos que la propia Constitución provee para ser reformada y modificada. Es más, si ustedes buscan un libro de Derecho Constitucional, el volumen 1, del doctor Eduardo Jorge Prats, que es un libro de lectura obligatoria para los estudiantes de Derecho Constitucional, plantea el profesor de que en Derecho Constitucional se denomina autorreferencialidad normativa cuando la Constitución se modifica transitando el camino que ella misma prevé. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo no es un debate jurídico, porque no es cierto que la Constitución está a punto de ser amenazada. O sea, no. Todo eso es cuento de camino. Eso no es más que un discurso político partidario para tratar de posicionar un proyecto político. Entonces, en ese sentido, el doctor Amarante Baret hace una previsión que a mí me parece atinada. Él dice, si se produce un choque de trenes en el Partido de la Liberación Dominicana, lógicamente que eso se lleva de por sí la estabilidad política, y como este es un país donde la economía y la política bailan juntos, un bolero muy pegado, entonces eso evidentemente que en términos económicos puede repercutir de manera negativa para nuestro país. Y lo único que pudiese, y lo digo porque en términos políticos, la política no es más que una correlación de fuerzas que están en permanente conflicto, que pudiese detener un proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina, ciertamente sería un acto de declinación por parte del expresidente Leonel Fernández, pero no porque tenga que hacerlo de manera obligatoria, no, claro que no, porque tiene todo el derecho legítimo. Ahora, si vemos los valores que está demandando el mercado electoral de cara a las elecciones del año 2020, entonces nosotros podremos colegir que lo que plantea el doctor Carlos Amarante Baret es totalmente correcto, en el sentido de que para el electorado dominicano lo que se ve que está exigiendo es un cambio, una renovación y sobre todo expectativas de un programa de gobierno que puedan mantener el crecimiento de la economía, mantener la generación de empleo en nuestro país y sobre todo se puedan aplicar políticas más distributivas de la riqueza. Entonces yo creo que desde ese aspecto el doctor Carlos Amarante Baret tiene totalmente la razón, viéndolo en función política de que un proyecto estimula de manera indefectible el surgimiento de otro proyecto político. Y eso es lo que tiene hoy en día al Partido de la Liberación Dominicana en ese marasmo o en esa lucha tan intestinal que no aporta absolutamente nada al país, porque ahora el PLD ha cometido el error de convertir sus problemas en problemas nacionales. Gracias por estar con nosotros en este segmento de Sumario.